Y bien, doctor, muchas gracias que nos acompaña en el estudio, muchas gracias por aceptar la entrevista. Y yo quiero entrar así con una pregunta directa con el tema que usted ha señalado en sus ponencias recurrentemente. Es el tema de la corrupción y usted lo señala como el principal problema o uno de los principales problemas que vivimos en México. Y cuando estamos hablando de los problemas que atañen a toda la sociedad, casi siempre decimos, bueno, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, delincuencia en todos sus niveles. Usted señala la corrupción, la asociamos muchas veces únicamente con la clase política. ¿Por qué la corrupción es el problema que más está afectando a nuestro país? Bueno, como usted lo dice, en medio de los distintos problemas está el de la corrupción. Quizás podamos ahí discutir si es el principal o es el segundo y demás, pero es uno de los problemas que por supuesto está presente, y la corrupción tiene que ver también con los otros problemas. Vea usted, si hay cuerpos de seguridad infiltrados, si hay cuerpos de seguridad que aceptan soborno, pues entonces la inseguridad puede también tener, entre otras causas, a la corrupción como una de las razones que le explicarían. Algunas encuestas de cuánto cuesta la corrupción han indicado, por ejemplo, en la Ciudad de México, que la corrupción es algo así como el 30% del ingreso familiar. Entonces imagínense usted, y tiene que ver desde la propina al señor de la basura o al de la calle, o lo que se paga en un trámite o por hacer una licencia de construcción. El 30% de los costos es un nuevo impuesto, es como un impuesto. Quiere decir que el 30% del ingreso del dinero que nosotros no... en una casa, en una casa. familia. Sí. Entonces, si se abatiera corrupción o se disminuyera, se aumentaría la capacidad adquisitiva en otro tipo de bienes. Entonces, también la corrupción puede tener un impacto importante en la desigualdad. Si los programas sociales están capturados hacia clientelas electorales o partidarias, pues entonces esto que va dirigido a combatir la desigualdad tiene un propósito más electoral que efectivamente disminuir igualdad, porque lo que interesa es mantener una clientela, ¿no? Entonces, sin duda, la corrupción es uno de los grandes problemas, pero es un problema que toca transversalmente los otros problemas sociales, ¿no? Porque además, pues, tiene que ver con la eficacia, con la eficiencia de las políticas públicas y del desempeño de los gobiernos, ¿no? Es, a final de cuentas, un problema estructural que en tanto exista no estaríamos rindiendo buenas cuentas. ¿Podría el ciudadano, la ciudadana común, tener la expectativa en México de combatir o ver combatida realmente la corrupción? Yo creo que sí. Es un problema, pero también es un problema enfrentable y es un problema que puede disminuirse y combatirse. Ahora, ¿cómo es posible que esto se realice? Y ahí creo, de las grandes resultados de las reformas legislativas de los últimos tiempos tienen que ver con la posibilidad de potenciar la acción ciudadana, que va desde cuestiones tales como la denuncia. Entonces, la denuncia es un elemento importante porque la denuncia activa el inicio de procedimientos. Ahora, por supuesto, puede haber distintas formas de denunciar, porque en la corrupción no solamente se trata de decir que alguien está llevando a cabo un acto indebido, sino también hay un contexto en el cual la persona que denuncia puede estar en riesgo, ¿no? Para minimizar ese riesgo se ha establecido la posibilidad de denuncias anónimas, ¿no? Lo cual en sí mismo ya es un avance importante. Y denuncias anónimas que no tienen que pasar al cajón de la basura
o al cesto o al cajón ahí del archivo muerto, sino que tienen que ser seguidas cuando hay elementos importantes y tienen que ser reportadas y tiene que haber información de las denuncias anónimas. ¿Y por qué? Porque en ocasiones la corrupción no se trata solamente de un acto aislado, sino se trata de patrones de conducta o de problemas que se dan en red. Entonces es posible que haya una denuncia sobre cierto tema, pero cuando tiene usted más denuncias que se refieren exactamente al mismo tema, entonces estas denuncias ya pueden servir para ir estableciendo, configurando ciertos patrones, ¿no? Entonces eso es una cuestión importante, cómo sirve la denuncia. La otra cuestión es que también se establecen mecanismos de protección a denunciantes o de recursos que los denunciantes pueden hacer valer para que una denuncia no se archive. Y que eso también es importante y es una diferencia, ¿no? Tan solo el hecho de que se reconozca al denunciante que da a conocer ciertos hechos, que pueda seguir el resultado de la investigación y que si la autoridad dice que no hay elementos, él pueda recurrir ante un tribunal esa decisión de archivar el asunto, es también importante, ¿no? Entonces hay mucho más mecanismos de acción social, incluyendo la creación de los comités ciudadanos. Y por supuesto esto es una posibilidad que hay que hacer efectiva, ¿no? Y ahí las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel muy importante. Mientras más potentes, más activas, más independientes sean las organizaciones de la sociedad civil, pues habrá mayor garantía de que quienes conforman los comités ciudadanos tengan primero una integración de personas más independientes que tienen mucho que perder porque sacrifican y ponen en juego su prestigio, y por otra parte también que pueden conocer más sobre este tema, ¿no? Siempre existirá la intención de capturar, ¿no? De poner ahí a alguien que siga el juego. Eso es algo natural. Lo famoso de poner tras las rejas, claro. Que es la expectativa que siempre se genera en estos casos cuando hay una denuncia contra un acto, un funcionario o funcionaria Así es. pública. Y por supuesto que la sanción es importante, y además que haya sanciones suficientemente fuertes para que cumplan su función de disuadir conductas sobre lo mismo. No se da cuando hay sanciones suaves, ¿no? Porque entonces estás pagando un permiso para delinquir, ¿no? Esa es una parte importante, cómo se sanciona, y eso depende de qué tan buenas investigaciones haya y por supuesto de qué tan imparciales, objetivos y sepan defender un expediente en el tribunal. La otra es que no solamente es importante la sanción, también es importante la prevención y la corrección de aquel conjunto de elementos, de procedimientos, el contexto que propicia corrupción, ¿no? Que ahí es otro tema, ¿no? Siempre que hay un acto de corrupción es que algo nos está fallando. Así es. ¿No? Entonces, el conocer que nos está fallando y el poder corregir lo que nos está fallando va a minimizar la probabilidad de que haya corrupción, ¿no? Esto entra justamente en las acciones de prevención. Claro. Y ahí es, por ejemplo, muy importante que los comités se auxilien de algo que se llama el mapa de riesgos. Esto es, el sector público es muy amplio, por tanto es muy complicado tener una vigilancia de todo, ¿no? Los recursos son escasos, el personal es también limitado, entonces hay que priorizar. Y la prioridad tiene que ver con riesgos, ¿no? Es decir, hay ciertas partes de la función pública en donde puede haber más riesgo que otras en que se lleva a cabo corrupción. Por ejemplo, las áreas de compras, las áreas de contratación pública, las áreas que manejan dinero, las áreas en donde otorgan ciertos actos que pueden beneficiar a cierta clientela y por tanto hay mayor probabilidad de hacer un intercambio de favores. Aquellos lugares en donde hay disposición de recursos federalizados. Entonces hay metodologías para precisar riesgos o donde hay facultades discrecionales, ¿no? Y entonces si es así, hay posibilidad de enfocar en mayor medida
los recursos existentes, ¿no? Los tribunales americanos emplean una categoría que me sirve para ilustrar el punto, que es la de categoría sospechosa. En la Corte Warren, ya sabe usted que se dio esta lucha por los derechos civiles y en contra de la discriminación. Y entonces se dijo, bueno, vamos a analizar una ley. Pero a ver, aquí hay algo sospechoso que nos hace pensar que puede haber una práctica discriminatoria. Entonces, cuando hay algo sospechoso, lo que se hace, la técnica es revisarla con mayor cuidado y exhaustividad. Hay una revisión estricta, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el mapa de riesgos, ¿no? El mapa de riesgo, justamente. Para hacer una revisión más exhaustiva, más acuciosa, más... dado que puede haber ahí una práctica sospechosa, ¿no? Así es. Entonces, disminuir las zonas de riesgo, disminuir el riesgo, también puede ser una técnica que nos sirva para prevenir o para corregir casos, ¿no? ¿Se disminuye con una mayor vigilancia, con una mejor selección del personal? Sí, ahí importa mucho ver cuál es el problema, ¿no? Entonces puede haber un problema de que quien esté decidiendo no sepa, o quien esté diciendo tenga un conflicto de interés. Entonces, pues habrá que cambiarlo o de seleccionar de mejor manera a alguien que va a decidir, ¿no? A veces dicen, no, pues es que es una propina la que le están dando porque gana muy mal, ¿no? Es el caso de los policías, ¿no? Los policías ganan muy mal y por tanto tienen que obtener un ingreso extra. Entonces, si es así, pues hay que revisar no solamente el régimen salarial, sino también el régimen de prestaciones, ¿no? Y en esto hay ejemplos muy importantes. Por ejemplo, los carabineros en Chile gozan de muy buen prestigio y hay de aquel que se atreva a proponerles un acto de corrupción, ¿no? Porque, pero hay detrás una cosa que lo explica, no es solamente porque tengan un espíritu elevado de ética, que pueden tenerlo, sino es por aquello que ponen en juego si es que lo sorprenden en un acto de corrupción. Porque no solamente ponen en juego su fama y su buen nombre, ponen en juego sus prestaciones, su casa, su estabilidad, es decir, su plan de vida. Sí, su proyecto de vida completo. Entonces, ganan un salario razonable, pero también tienen un conjunto de estabilidad, de prestaciones que explica por qué son así, ¿no? Entonces, si tienes policías eventuales que no están preparados, que es la última escala en la función pública, pues es mucho más complicado, ¿no? Que cumplan bien su función. Entonces, tienes que revisar la estructura de carrera y demás. Por supuesto, la vigilancia, ¿no? La rendición de cuentas, la frecuencia con la cual son investigados, son sancionados, hay denuncias, ¿no? Y los resultados que tienen. Entonces, ahí hay un conjunto y los administradores públicos tienen una serie de técnicas para evaluar a un servidor público, para ver el servicio profesional, para ver qué resultados, para analizar procesos, para mapear dónde están las zonas de riesgo, ¿no? Si hay una actividad discrecional, es decir, donde un servidor público tenga un mayor margen de actuación, entonces hay que ver cómo está actuando, ¿no? Así es. Pues definitivamente el problema de la corrupción es muy complejo, tiene muchos ramajes, pero sí, para resumirle a nuestra audiencia lo que usted dijo al principio, sí es combatible, la denuncia es fundamental, la denuncia anónima para disminuir el riesgo para la misma persona denunciante es una herramienta absolutamente funcional. Y luego esta parte de vigilancia y de fiscalización de los comités ciudadanos, de las organizaciones de sociedad civil, porque finalmente el procedimiento luego ya va por los cauces de las instituciones encargadas de aplicar la investigación o el procedimiento sancionador en los actos de corrupción, y aquí la participación de la sociedad finalmente es lo que da esa balanza, ¿no? Entre la eterna sospecha de que si la institución pública está haciendo bien o mal su trabajo y esta exigencia de la sociedad. Y quiero aprovechar este espacio, doctor, también para preguntarle sobre otro tema que usted lo ha señalado específicamente en su último artículo, que es el financiamiento público
para los partidos políticos en este proceso electoral que ya arrancó a nivel federal, a nivel estatal empezamos el 1 de diciembre, y en el contexto de esta gran tragedia que acabamos de vivir en el centro y sur del país. ¿Qué opina usted sobre este tema tan polémico? ¿Cuánto dinero se le tiene que dar a los partidos? ¿Se le tiene que dar o no se le tiene que dar? ¿Pueden renunciar o no pueden renunciar? ¿Y qué efectos puede tener esto finalmente en el desarrollo de un proceso democrático como las elecciones? Yo creo que en esto, al menos me parece que hay que tomar en cuenta dos cuestiones. Uno, que es una situación extraordinaria. Y por tanto, ante una situación extraordinaria, aquello que entendemos como la normalidad tiene que ser repensada. La segunda cuestión concierne ya a los partidos políticos y al financiamiento público. Creo que es importante reflexionar sobre cuál es la naturaleza del financiamiento y entender a partir de la naturaleza cuáles son las posibilidades de decisión sobre el financiamiento. En principio, el financiamiento público es una prerrogativa. Y hay que tomarnos en serio esto de la prerrogativa, es decir, a diferencia de lo que es un derecho humano y un derecho fundamental que es universal, que es igual para todos, la prerrogativa es más parecido a un privilegio, es decir, se le da a algunos cuantos y no es algo que se le dé a todos. Y por tanto, si todos los que no tenemos prerrogativas tenemos un deber moral, si usted quiere, de apoyar a alguien en desgracia, porque forma parte de la empatía y una serie de sentimientos morales, los partidos políticos no tienen solamente esta posición de ayudar a otros en situación de desgracia, sino tienen un deber cualificado. Y es que, dado que tienen la pretensión de gestionar y deben gestionar bien el interés de todos, tienen un mayor compromiso, más allá del de solidaridad con aquellos que están mal. Luego la otra cuestión, y tiene que ver con un principio, es decir, las personas se comprometen con la forma en cómo han actuado antes de. Uno tiene que comprometerse con su comportamiento previo. Y los partidos, en una diversidad de procesos electorales, han manifestado ante las autoridades electorales que no han gastado todo lo que se les da para gastar en elecciones. Por ejemplo, a nivel federal, en las elecciones del 2015, devolvieron cerca de 300 millones de pesos. Más bien dijeron que no habían gastado cerca de 300 millones de pesos, que es algo así como el 7% del financiamiento total. Es decir, no ejercieron. Dicho en otros términos, los partidos pueden decidir no ejercer el financiamiento. ¿Por qué? Porque el financiamiento es un límite máximo de gasto. No hay obligación de que se lo gasten, pueden no gastárselo. Y por tanto el no ejercicio significa que aquello que no gasten tienen que devolverlo a la Tesorería de la Federación, ¿no? El Tribunal Electoral ya lo ha dicho así. Así es que en este caso, si los partidos han, en otros casos ordinarios, de donde no hay ninguna emergencia, no gastado todo, muy bien pueden voluntariamente decidir no ejercer la prerrogativa. Y por tanto esa prerrogativa puede reasignarse a otra cosa que concierna a necesidades prioritarias, ¿no? Entonces me parece que los partidos pueden decidir no ejercer su límite de gasto. Y ese no ejercicio puede destinarse a prioridades nacionales. Y en este caso no debemos olvidar que estamos en una situación extraordinaria y urgente. Al menos esa es mi posición. Es decir, el hecho de que no sea renunciable no significa que haya obligación de gastarse todo. ¿Sí? Y yo creo que por ahí puede haber una decisión. Claro, me parece que ahora los partidos políticos entraron en una dinámica de subasta y que yo creo que es poco reflexiva y me parece que no es lo que yo esperaría de aquellos que dicen que van a darme un mejor futuro. Entonces, sí estamos hablando, digamos, de un beneficio renunciable. Yo creo que sí. Y para finalizar, doctor, solamente si nos podría, de frente a estas elecciones que nos
que nos están esperando elecciones concurrentes muy complejas, ya se ha dicho en varios foros. Señalar según su punto de vista, cuáles son los aspectos que más tendrían que tener, en los que más tendrían que tener atención los órganos electorales locales. Nosotros estamos en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua preparándonos para este gran proceso, grande en dimensión y también en extensión. Entonces, queríamos también tener la recomendación, digamos, o algunas pinceladas que nos podría dar de cuáles son los aspectos que más tendríamos que poner atención en este proceso. Los órganos electorales locales y el nacional tienen una función que es muy relevante y que es que haya procesos confiables, creíbles, transparentes, porque eso depende la legitimidad de la democracia, de los procesos electorales y por supuesto de quien llega a desempeñar una función pública. Y por tanto, su función tiene que ser neutra, tiene que tener neutralidad respecto a los actores políticos, imparcialidad, objetividad, transparencia. Y por supuesto esto que son como los valores, los principios o los intangibles que hay que cuidar dependen de una diversidad de cuestiones, ¿no? Por una parte tiene que ver con la buena organización de aquello que les corresponda, desde la selección de los funcionarios de casilla, la formación, la capacitación. A veces del mismo sistema electoral vuelve mucho más compleja la labor de estos servidores, entonces qué tan bien y qué tan sencillo les explique el cómo llevar a cabo una contabilidad de los votos, cómo llenar un acta, va siendo una parte que en el detalle luego a veces están los grandes problemas, ¿no? Entonces yo creo que ahí invierte una gran cantidad de energía y me parece que es necesaria. Y por supuesto la instalación y el seguimiento del proceso electoral y que en eso sea prudente si es que hay elecciones cerradas y que no se acelere para dar a conocer a triunfadores si es que no tiene todavía la base. Y entonces ahí digamos, el cuidado de la credibilidad y de la objetividad es un valor muy, muy importante, ¿no? Entonces creo que, por supuesto, vienen elecciones complejas por el número, la magnitud, pero yo creo que tenemos instituciones electorales que tienen una experiencia que les permite estar en muy buena posición para enfrentar el reto. Muy bien, muchas gracias, doctor, por aceptar la entrevista, por compartir sus conocimientos con nuestra audiencia. Una gran parte de nuestra audiencia son las y los universitarios, porque estamos en Radio Universidad, una estación cultural. Entonces seguramente tomarán nota de estos temas que usted nos ha compartido en Tu Voz Cuenta. Gracias. Muchísimas gracias.